En este video vamos a trabajar el concepto de moving, su evolución, sus consecuencias y cómo prevenirlo. Primero vamos a definir qué es el acoso moral o moving. El acoso moral en el trabajo se define como toda conducta abusiva que atenta por su frecuencia o sistematización contra la dignidad o la integridad psíquica o física de un trabajador, poniendo en peligro su puesto de trabajo o degradando el ambiente laboral. Consiste en actuaciones repetidas que tienen como efecto una degradación de las condiciones de trabajo, susceptible de causar prejuicios a los derechos y a la dignidad del trabajador, de alterar su salud física o mental o de poner en riesgo su futuro profesional. Más allá de esto, cabe aclarar que el acoso moral no es posible a menos que el contexto lo permita. Para esto son necesarias no solo sanciones para los acosadores, sino planes de prevención del cual las empresas deben tomar partido. Resulta conveniente intervenir cuando se habla sencillamente de un problema y no de una agresión. Una prevención eficaz ha de actuar sobre los diferentes factores, a nivel tanto de las personas como de los métodos de gestión y de los contextos que fomenta la generación de acoso. La prevención del acoso moral ha de incluirse en la prevención de riesgos laborales, porque la salud en el trabajador, incluida la salud psíquica, es un derecho fundamental de los trabajadores. Podemos identificar cuatro tipos de actuaciones hostiles, como por ejemplo el aislamiento y la negación de la comunicación, es decir, ignorar a la persona por completo, ataques en contra de las condiciones de trabajo, por ejemplo, apagarle la PC o esconderle las herramientas o útiles de trabajo, ataques en contra de la dignidad, es decir, crear rumores o denigrar directamente, y violencia verbal, sexual o física. En el siguiente cuadro se pueden observar acciones desde las más sutiles hasta las más directas, como pueden ser empujones o agresiones físicas u ofensas contra la reputación del mismo. El punto de partida del acoso moral o su origen puede deberse a varios factores, pero el que más vamos a destacar va a ser el deseo de dominar, es decir, de dominar a la otra persona, alcanzar un poder o conservarlo. El acoso moral afecta a todos los niveles de la escala jerárquica, y se observa que cuanto más alta es la posición, más sofisticadas son las agresiones. En los sectores más afectados se encuentran las administraciones públicas, el sector médico-social y la enseñanza. Por otra parte, el sector menos afectado es el de la producción, que cuanto más técnica es la actividad, menor acoso se halla en la misma. En función del sexo, podemos observar que existe un mayor porcentaje de mujeres que sufren más acoso que los hombres. Este hecho se debe a que, por lo general, las mujeres suelen tener puestos subalternos en los que tienen menos posibilidades de defenderse. También se lo vincula al machismo corriente, es decir, que algunos hombres no tienen el mismo comportamiento con una mujer que con otro hombre. También, en muchos casos, el acoso sexual rechazado se convierte en un acoso moral. Además, muchas mujeres no se atreven a defenderse. Esto radica en la educación, por ejemplo, al hombre se le enseña a defenderse mientras que a la mujer a comportarse. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la etapa de la evolución del acoso. Cuando el acoso recién comienza, el acosado no toma dimensión de lo que está sucediendo y toma las cosas a la ligera. Grave error que cometemos, ya que el acoso se va frecuentando y la víctima se siente acorralada en situación de inferioridad. No trata que con estos ataques la víctima sufra la muerte, pero sí poco a poco se va a ir sintiendo degradada, humillada. La única manera de poder parar el acoso es que intervenga la organización. Hay distintos contextos que fomentan el acoso. La presión laboral, al punto que hacemos hasta lo imposible para poder rendir dentro de la organización. Esto hace que el trabajador sea frágil y corra el riesgo de convertirse en la víctima o el victimario. Otro contexto es la falta de conocimiento y respeto por parte de la organización, que no es capaz de valorizar la labor del empleado. Ello genera un descontento por parte del individuo a trabajar colectivamente. Hay muchas falsas alegaciones de acoso laboral. Hay personas que utilizan el término acoso laboral porque verdaderamente sufren su puesto de trabajo,
no logrando que se les haga caso, y otras personas lo utilizan para tener una ventaja material o para descalificar a alguien. No hay que confundir estos términos con el acoso laboral. Hay algunas personas que se ponen en papel de victimario y no restauran su situación, ya que de esa posición pueden seguir quejándose. ¿Quiénes son los acosadores? Aún sin mala intención, todos podemos serlos. En determinado contexto, tener para con algunas personas actitudes perversas. No se trata de una descarga de agresividad de un individuo, sometido a un estrés excesivo o trabajando en malas condiciones, ni es una pérdida de control de sí mismo, sino, por lo contrario, del deseo de controlarlo al otro. Consecuencias del acoso moral. Podemos separar las consecuencias del mobbing laboral en tres aspectos: salud, contexto empresarial, fines económicos de la entidad, contexto social. En lo relacionado a la salud, los trabajadores víctimas del acoso sufren una serie de trastornos físicos y psíquicos que abarcan desde una sensación de vergüenza e impotencia, pasando por sentimientos de culpa y llegando finalmente a sufrir trastornos del sueño, ansiedad, depresión. Esto ocurre dado que las actuaciones perversas impartidas mediante reacciones inadecuadas generan estrés y angustia, donde la figura del acosado transita la sensación de ser responsables de dicho abuso. Por ello, las víctimas suelen avergonzarse una vez que detectan el maltrato, acarreando con la sensación de culpa. El hecho de que las conductas de acoso son emitidas de forma sistemática, constante y de forma repetitiva durante un prolongado periodo de tiempo genera, por un lado, el desequilibrio psíquico, que muchas veces termina siendo psicosomático, dado que al vivir aterrorizados y con la sensación de culpa, la persona no expresa verbalmente y culmina el cuerpo exponiendo todo lo que no se expone en palabras: estados de depresión, autoexplotación, falta de concentración. Por otro lado, reacciones violentas que se dan en personas más impulsivas, las cuales terminan consintiendo el acoso. Para terminar, en casos en los cuales el acoso ha persistido durante un tiempo prolongado, la víctima experimenta una sensación de negación respecto al problema que lo aqueja, evitándolo, generando una sensación fóbica y por consecuente la desinserción profesional. Claramente todo se transfiere a su vida personal y afecta en su entorno familiar. Respecto al segundo aspecto, al cual refiere a las consecuencias que influye sobre la empresa, abarcan desde pérdidas económicas hasta pérdidas cualitativas de la fuerza laboral. Como primera acción instantánea, la calidad y o compromiso que tiene por fin llegar a los ideales o fines institucionales de la organización se ven disminuidos, trayendo por consecuente una no identificación empleado-organización, poco valorada y por ende transmitiendo a los clientes y colaboradores, tanto internos como externos de la empresa, una imagen pobre, poco representativa con los valores que desea abordar la cultura de la organización. Aumento en licencias médicas, no cumplimiento con el horario laboral, alta rotación del personal, lo que impacta en la imagen de la empresa, juicios laborales, denuncias en medios de comunicación masiva. A veces, si bien no es la empresa en su totalidad, el hecho de que uno de sus integrantes sea deteriora significativamente la imagen de la organización. Por último, eh, como último pilar integrador, vemos que el acoso vulnera al sometido de forma tal que la escapatoria de algunos casos es la deserción y por ende la anulación de la obtención de ingresos suficientes para solventarse. Jubilaciones de poblaciones activas tempranas, huelgas o paros reclamando derechos no respetados o abusos, irritabilidad, falta de confianza, concepción de miedo al cambio por la incapacidad de poder realizarlo, atribuida a la fragilidad psicológica producto del sometimiento al abuso. A raíz del acoso, en casos extremos, la persona vulnerada pierde la empatía con pares, alejándose del entorno de confianza. ¿Cómo prevenir? La mejor prevención es la información, así que debemos informar a todos los trabajadores, cualquiera sea su nivel jerárquico, con el fin de detectar desde el primer momento los comportamientos patológicos. Esta información será útil para que cada trabajador se plantee su propio comportamiento con respecto a otras personas y conozcan los límites de lo que consideran aceptable. También se debe formar a los que aspiran a un puesto de mando y en particular a los directivos clave, con el fin de que puedan detectar las situaciones inestables
susceptibles de derivar en acoso moral. Para esto será importante definir indicadores de referencia, como por ejemplo la violencia verbal, el aislamiento de una persona y la falta de respeto entre las personas. También es importante informar a los intervinientes internos en caso de acoso, como ser el equipo médico, director de recursos humanos y delegados del personal. La empresa debe dejar bien patente su ética a través de normativa interna o redacción de una carta social. Por último, saber cómo manejar una situación de acoso moral. Distinguir lo que es y lo que no es acoso moral. ¿Quién puede llevar a cabo una mediación interna? Es preferible proponer medidas en dos tiempos. Primero, las medidas informales y confidenciales, con la ayuda de equipo médico-social o de una persona de confianza. Luego, si no se resuelve el problema, medidas más formales que afecten a la jerarquía. Procurar que los intervinientes conozcan los procedimientos. Esto es con el fin de poner remedio cuanto antes al sufrimiento de la víctima. Tener bien identificado quién se ocupa de la víctima dentro de la organización y qué hacer con los agresores. Esto será responsabilidad del equipo directivo. Reflexiones sobre acoso moral en el trabajo. Cuando escuchamos la palabra acoso, generalmente lo relacionamos con algún tipo de problema lejano o difícil de que pueda presentarse ante nosotros o algún conocido, por lo que fugazmente se nos puede pasar por nuestra mente como algo que ocurre de manera esporádica o incluso como algo poco común. Pero al ahondar en el tema, comenzamos a darnos cuenta de que el acoso puede ser algo que se presente muy a menudo, ya sea dentro de nuestro entorno cercano o con nosotros mismos. Trabajar sobre este tema invita a la reflexión sobre varios puntos como comportamientos propios para con los demás, comportamientos de otras personas para conmigo, importancia dentro del ámbito laboral de estas situaciones y reconocimiento a nivel sociocultural del acoso. Respecto a nuestro propio comportamiento, es considerable tener conciencia sobre las acciones que cada uno de nosotros lleva a cabo dentro del ámbito laboral. Es importante poder reconocer si en algún momento estuvimos comportándonos como victimarios, tal vez sin intención. En este caso, tener acceso a la información adecuada nos permite poder modificar nuestras conductas de ser necesario. En cuanto al comportamiento de nuestro entorno, es imperativo tener conocimiento previo de cómo reconocer a un acosador, ya que esto nos permitirá identificar el problema antes de que sea demasiado tarde y poder pedir ayuda, o bien accionar para evitar que se genere una bola de nieve difícil de frenar. Es de carácter urgente que las organizaciones comiencen a tener en cuenta este riesgo laboral con un grado mayor de prevención e información contundente, ya que, como hemos visto, las consecuencias sobre las víctimas son realmente preocupantes y demandantes según cada caso en particular, ya que no todas las personas se recuperan de la misma manera, sobre todo cuando se trata del sexo femenino, el cual es el más afectado. Por último, pero no menos importante, sino por el contrario, se podría decir que es el punto de partida, la necesidad de replantearse en aspectos generales la naturalización de ciertos comportamientos dentro de nuestra cultura y sociedad. Esto quiere decir que debemos repensar ante ciertos criterios que son tomados como normales al momento de juzgar o señalar a nuestros pares. Es común escuchar el cuestionamiento sobre las víctimas, poniendo en duda que estén pasando por una situación de acoso, lo cual conduce a las mismas a permanecer en silencio, por miedo a perder el trabajo, ser rechazadas en el ámbito interno de la organización o incluso sentirse culpable por haberse dejado maltratar. Por ello, no solo es necesario que la información circule dentro del ámbito laboral, sino dentro de toda la sociedad como parte de un cambio cultural, que nos permitirá cambiar la mirada sobre este tema y también inculcar en la educación desde la temprana edad sobre la importancia del respeto y la empatía hacia el prójimo.
Solo tomando conciencia y anticipándonos a lo que puede ocurrir, podremos evitar ser agresores y evitar ocorrernos de situaciones posibles de acoso. Pero también seremos capaces de identificar situaciones de mobbing para brindar nuestra ayuda o bien pedir que se interceda si vemos que la víctima por sí sola no puede manejar la situación. Finalmente, los trabajadores necesitan estar amparados por la ley ante situaciones de mobbing, ya que de esta manera el problema no quedaría ligado únicamente a los miembros de la organización, sino que el ser condenable ante la justicia aporta una herramienta útil a las dos partes, víctima y agresor. La víctima puede sentirse más protegida y el acusado puede ser ratificado como tal, o bien pueden detectarse las falsas acusaciones.